Hola, buenas tardes. Bonjour. Bueno, perdonad esta pequeña demora. Vamos a comenzar ya la sesión. Y bueno, antes de comenzar, quería informaros de que hemos habilitado un servicio de traducción simultánea al castellano y al francés. En la parte inferior de la pantalla tenéis la barra de menú y en ella encontraréis un icono circular. Si clicáis encima, os dará la opción de seleccionar la pista de audio para seguir el evento, es decir, en castellano o en francés. Y también podéis seguirlo en bilingüe. Entonces, lo que decía en castellano, antes de empezar, quería decir que hay una opción de traducción simultánea. Abajo, en la barra del menú, hay como un icono. Cliqueando en el icono se puede elegir o francés o español. Entonces, podéis también escuchar en los dos idiomas. Ahora voy a continuar en español y entonces podéis cliquear en este círculo y así escuchar en francés. Bien, dicho esto, bienvenidas y bienvenidos a este webinar organizado por la Red de Cooperación Transpirenaica en Medicina de Urgencias EGALUR, iniciativa que pretende mejorar la asistencia sanitaria de urgencias, catástrofes y comunidades aisladas en ambos lados del Pirineo y que se desarrolla gracias a la financiación del programa Interreg POCTEFA. Mi nombre es Vidaz y soy técnica de comunicación en Navarra Biomed y en el proyecto EGALUR. La sesión de hoy se va a estructurar en 4 intervenciones y dejaremos un tiempo final para preguntas y respuestas. Podéis ir formulándolas desde el chat o la aplicación de preguntas y respuestas que también está disponible en la barra de menú. Los y las responsables de este proyecto, de las regiones implicadas que nos acompañarán hoy, se encargarán de explicar las claves de esta iniciativa innovadora, a qué retos debe hacerle frente y cómo se han visto o se verán reflejados sus logros en la mejora de la asistencia sanitaria que beneficia tanto a pacientes como al personal del entorno sanitario. Antes de dar paso a la primera ponente, quería recordaros, por si hay gente que se ha conectado un poquito más tarde, que tenéis la opción de cambiar la pista de audio en la barra de menú para seguir esta sesión en español o en francés. Entonces decía que para las personas que se han conectado ahora, pues podéis escuchar en francés o en castellano. Hay que clicar en el icono en la barra de menú que dice interpretación o también podéis escuchar sin interpretación en bilingüe. Sin más dilación, voy a dar paso a nuestra primera ponente, Vanessa Husset-Serfon, directora del proyecto EGALUR, y ella es también coordinadora de investigación del SAMU 31 en el Centro Hospitalario Universitario de Toulouse, que es también la entidad líder del consorcio. Vanessa, cuando quieras, tienes la palabra. Buenas tardes. Gracias, Vidaz. Y como lo decía Vidaz, soy la jefa del proyecto EGALUR y entonces soy coordinadora en el Polo de Medicina de Urgencias en el CHU de Toulouse, Tolosa. Entonces voy a compartir ahora mi presentación. Entonces, vamos a hablar de qué es el proyecto EGALUR. Es un proyecto europeo transfronterizo y nuestra meta principal es crear una red operacional de cooperación transfronteriza para medicina de urgencias y catástrofe para favorecer la igualdad de acceso a la atención de urgencias de las poblaciones. Entonces, recibimos la financiación en diciembre de 2019. Este proyecto necesitó 3 años para nacer y entonces la financiación se terminará en mayo de 2022. Pertenece al programa Interreg POCTEFA 2014-2020. Así recibimos la financiación para 3 países, Francia, España y Andorra. Nuestra financiación es de 2.343.192 euros y 65% viene del FEDER y este proyecto también se integra en el CRC, que es el Centro de Respuesta a la Catástrofe, inaugurado en septiembre de 2019 por Vincent Dunn, el profesor que dirige este CRC, que es un multiórgano con bomberos, con la prefectura, con la atención.
y también la universidad. Aquí en este mapa podéis ver los socios, entonces los 4 beneficiarios y también los asociados. Hay 17 asociados. El CHU de Tolosa es uno de los socios principales. También el Centro Hospitalario de la Costa Vasca, en Bayona, luego Navarro Biomed en Pamplona, en España, y también el SEM en Cataluña, en Barcelona. Y también tenemos 17 asociados, socios, y añadimos 2 territorios que son Aragón y Andorra. La meta principal del proyecto, como lo decía, es estructurar una organización coherente de la atención en los territorios pirenaicos para asegurar pues, una igualdad de acceso de atención de urgencias para poblaciones aisladas como las víctimas de accidentes graves o puede ser para individuos o de manera colectiva o en situación de crisis o de catástrofe. Queremos estar muy cerca de la situación de urgencia. Entonces hemos implementado muchas cosas. Primero, la armonización de prácticas y de protocolos de atención. Entonces, tenemos varios protocolos de atención médica. También tuvimos una formación común de profesionales con un máster y luego un desarrollo de herramientas innovadoras como un hospital móvil, un dron, un puesto de comando móvil, una cartografía sanitaria de recursos y también una aplicación profesional de incidentes multivíctimas. Y también hemos hecho investigación y publicación científica sobre traumatología grave. Aquí tenéis un esquema general del proyecto. Entonces, en el centro, pues la coordinación del proyecto por el CHU de Tolosa y luego todas las acciones que hemos hecho. Pues hay una acción de comunicación por Navarro Biomed, también luego gestión de grandes eventos, eso gestionado por el Centro Hospitalario de Bayona, y luego cooperación en medicina de traumatología y catástrofe, el SM de Barcelona. También el CEM se encarga de la formación y la pedagogía, y luego acción de investigación e innovaciones tecnologías, también por el CHU de Tolosa. Y entre otras cosas, pues hemos avanzado en términos de innovación tecnológica y aquí vamos a hablar de la innovación de las herramientas de comunicación. Hemos pedido una antena satelital que está fijada en el hospital móvil para generar una red Wi-Fi a 100 metros. Entonces, es una red complementaria cuando el hospital móvil se va a desplegar en zonas muy aisladas donde no hay red Wi-Fi. Entonces, esta antena puede ayudar. Y luego tenemos un dron alámbrico que hemos pedido y desarrollado con una empresa. Ese dron incluye 2 cámaras y una de ellas es una cámara térmica y puede ir hasta 50 metros de altura y puede captar imágenes o videos hasta 50 metros o 100 metros alrededor de la zona. Y el objetivo de este dron, pues claro, puede ser fijo o también puede volar sobre distintas zonas. El objetivo es de utilizar el dron durante ejercicios de simulación de catástrofe, pero también durante dispositivos reales. Los profesionales que hemos seleccionado, que son ahora expertos de drones, pues hay 6 expertos para el SAMU 31 y ahora su formación está en proceso y también van a tener un diploma, tienen que graduarse, se va a validar por la CGAC. Y el 7 de julio van a tener una formación específica para poder utilizar este dron. Y el 8 de julio vamos a hacer una demostración con una comunicación a la prensa para enseñar las funcionalidades de este dron.
También hemos desarrollado este hospital móvil. Seguro que habéis escuchado hablar del UMPO. Este hospital móvil es como un furgón. Es también en colaboración con una empresa de Tolosa que se llama Cegelec. Y son refugios que son utilizados por el ejército en realidad, y esos shelters o refugios se pueden desplazar en 5 células. Es como 5 unidades para una superficie total de 65 metros cuadrados. Y este shelter o refugio se puede transportar. Entonces, tenemos este furgón, este camión asociado al refugio. Entonces, puede transportar el hospital móvil hacia cualquier sitio donde sería necesario para una catástrofe, o también en términos de ejercicios para probar la utilización de este hospital móvil. Es la primera herramienta que hemos podido desarrollar. Está listo desde septiembre de 2020 y desde entonces pues, se ha utilizado en varias situaciones, especialmente gracias a la crisis. A causa de la crisis sanitaria de la COVID-19, entonces lo hemos utilizado para detección masiva en Haute-Garonne, en Francia, y también para ayudar los servicios de urgencias del Hospital de Bayona, y también para vacunación en Navarra y en Haute-Garonne. Tenemos ahora un pequeño vídeo que os enseñará el despliegue de este hospital móvil, y podréis ver todas las funcionalidades de este hospital móvil. Y luego de este vídeo, pues daré la palabra a la persona siguiente para hablar de las otras herramientas y acciones y actuaciones que hemos hecho en este proyecto. Gracias. Alors, Es c'est un un prototype en prototipo fait qui a été développé grâce au programme POCRIFA et Galurge. C'est un prototype qui vise un petit peu à apporter une solution innovante dans le déploiement de solutions sanitaires mobiles. Il y en a d'autres qui sont rapides à déployer mais qui ne sont pas très confortables, pas très ergonomiques, comme des tentes par exemple. Et nous, ce qu'on voulait, c'était une solution qui est un petit peu tout ça, c'est-à-dire qui soit à la fois en dur, avec du confort de travail dans lequel on puisse faire beaucoup de choses, qui soit rapide à déployer et qui soit très polyvalente et autonome. Et puis, il se déploie comme ça, il multiplie sa surface par 6 pour devenir un hôpital qui peut être polyvalent. Au maximum, on peut accueillir 18 patients dans cet hôpital, on va dire en configuration post-médicale avancée. Et puis, dans des configurations un peu plus confortables, on peut rentrer jusqu'à une dizaine de patients dans des box qui sont des petits box dans lesquels on peut faire de la réanimation, de la vaccination, du prélèvement Covid par exemple. Et donc, on va dire contrainte entre 10 et 18 patients simultanés avec à bord tout le matériel médical nécessaire. La deuxième spécificité, c'est son autonomie technique avec une réserve en eau, en électricité, en gaz médicaux, en oxygène en fait, qui nous permettent d'assurer dans toutes les configurations 2 heures d'autonomie, quel que soit le type de sinistre auquel on a à faire face. Donc, on peut imaginer un attentat ou une catastrophe qui implique de nombreuses victimes. L'hôpital peut commencer à prendre en charge des victimes avec tout ce qu'il a à bord, sans apport extérieur, que ce soit d'électricité, d'eau, etc., pour plusieurs heures. Muchas gracias, Vanessa, por tu intervención. Como ella bien ha dicho, ahora pasaremos a otro ponente. Ahora tomará la palabra Tomás Belzunegui Otano. Él es director científico de Galurg en Navarra, con una larga trayectoria también en el Servicio de Urgencias de Navarra, y ahora vicedecano del grado de Medicina de la Universidad Pública de Navarra, que se ha implantado recientemente. Así que cuando quieras, Tomás, pues puedes tomar la palabra. Gracias. Bien, muy buenas tardes. Gracias, Vidal, por la presentación. Bueno, es para mí un verdadero placer participar aquí como ponente y explicar lo que Navarra está haciendo en este proyecto tan interesante de colaboración internacional en el contexto de las emergencias. Voy a compartir la pantalla
para seguir con la presentación. Bueno, voy a explicaros brevemente un poquito lo que estamos haciendo en Navarra. Ya ha explicado Vanessa las acciones y nosotros participamos activamente en la cartografía, es decir, en el diseño de la aplicación informática que va a servir para localizar los recursos de las acciones 3 y 4. La acción 3, como se ha explicado ya, es la gestión de las grandes catástrofes en todo el territorio POCTEFA. Pues somos un territorio al parecer bastante festivo y hace pues bastantes eventos en los cuales pues hay un número importante de personas y hay un riesgo en ocasiones importante. Un primer problema, por decirlo de alguna manera, que tuvimos es la gran cantidad de eventos y la gran variedad de eventos que hay en nuestra región. Y un primer trabajo importante que ha habido que hacer es una taxonomía para homogeneizar estos eventos. Ahora mismo están definidas las características de los eventos y están abiertas las encuestas para recoger las variables que el equipo de trabajo ha acordado. Posteriormente esto se almacenará en una base de datos que se transmitirá a la cartografía. Esto en lo que se refiere a la acción 3. Acción 3 que Nicolás comentará más extensamente cuando cuente lo que está haciendo Bayona. Y la acción 4, que liderada por el SEM de Cataluña, pretende localizar los recursos sanitarios de emergencias, ¿no? Es importante saber con qué recursos contamos cuando hay una situación de emergencias y la cartografía que se va a generar con una aplicación también pretende localizarlos exactamente. Más detalladamente, está en esta diapositiva, la actividad 3.1, como hemos dicho, pretende listar los dispositivos que hay para las grandes concentraciones. Ello, y ante la visualización en un mapa, nos permitirá gestionar mucho mejor cualquier problema que pueda surgir, ayuda a la organización para que los dispositivos sean montados de forma eficiente y localiza eventos similares en el mapa para el dimensionamiento de los recursos, así como nos dice la idoneidad de los emplazamientos de los recursos que se desplacen para la atención a estos eventos. El repertorio operativo, por su parte, es muy importante. Podemos filtrarlo por aquellas variables que nos permita la aplicación informática y nos podrá localizar el tipo de recursos que queremos movilizar, por ejemplo, ambulancias convencionales, ambulancias de urgencias, helicópteros, dónde se encuentra el hospital más próximo o los puntos de urgencias más próximos. Como digo, en lo que se refiere a las acciones 3 y 4, lideradas por Bayona y por SEM de Cataluña, Navarra participa generando la aplicación informática de cartografía que da apoyo a estos paquetes de trabajo. En cuanto a la acción número 5, que tiene que ver con la formación y la pedagogía, nuestra intención es generar cursos de simulación como herramienta. Todo el mundo conoce la simulación en situaciones de urgencia que se hacen en escenarios hospitalarios, todos hemos hecho este tipo de cursos, pero hay mucho menos curso en lo que se refiere a la gestión de pacientes con múltiples o pacientes situaciones de múltiples víctimas, y tampoco está muy bien desarrollado lo que son entrenamiento de pacientes para atención en helicóptero o traslado de ambulancia a helicóptero o de helicóptero a ambulancia. Nuestra idea era haber empezado a hacer cursos para instructores en los cuales desarrollamos procedimientos comunes para la realización de estos cursos, pero la pandemia COVID ha cortado totalmente estas posibilidades. Esto queríamos haber empezado a andar en marzo de 2020 y fue justamente cuando empezó la pandemia que hizo que no fuese posible realizar cursos de instructores y también estuviesen muy ocupados todos nuestros médicos. Esto supuso un stop que nos permitió dedicarnos a ver qué posibilidades había de innovación en cuanto a la generación o a
generar estos escenarios de forma pues bueno, más fácil, por decirlo de alguna manera. Hemos trabajado sobre la posibilidad de generar una plataforma en la cual una ambulancia pueda de alguna manera moverse como lo hace en la carretera, o hemos generado un prototipo para realizar una especie de zona de simulación para atención en helicóptero. Estos dos elementos o estos dos proyectos, pues bueno, tienen como ventajas que son manejables en el tiempo y en el espacio, que son replicables, permiten hacer cursos para instructores de simulación, pero son recursos muy caros, por lo cual en este momento nos estamos centrando sobre todo en la realización de bueno, una aplicación informática que permita ejercitar a los alumnos en el triaje en situaciones de heridas o de múltiples víctimas, y también vamos a generar, o estamos pensando en generar, un curso para instructores de utilización de helicóptero y manejo de pacientes en estas situaciones, si bien es en helicópteros reales. En cuanto a la acción número 6, que consiste en la creación de un registro regional, un registro global de pacientes politraumatizados, aquí contamos ya con la experiencia de comunidades como Navarra o Toulouse, que tiene ya hábito en la recogida de estos datos, y lo que creemos y lo que queremos es hacer una base común. Un trabajo que ya se ha hecho ha sido el análisis de las variables que tenemos en las diferentes bases. Lo que hemos hecho es un trabajo también muy importante de homogenización, y también estamos trabajando ya sobre la aplicación informática en la cual se han volcado los 2.655 casos de Navarra en los últimos años. Eso nos permite conocer, por ejemplo, cuál es la tasa de supervivencia, cuál es la tipología de los accidentes que se atienden, cómo se trasladan, los tiempos de respuesta, etc. El objetivo ahora mismo está en incorporar datos de las bases de otros de nuestros socios, como por ejemplo Toulouse o Bayona, y la creación también de una base, una interfaz de datos para introducir en aquellas comunidades en las que no exista esta base de traumatología. El objetivo también operativo y final es ser capaces de explotar estos datos haciendo interrogatorios a la base sobre las diferentes características de nuestros pacientes. En definitiva, lo que pretendemos es conocer qué prácticas buenas, ¿no?, se realizan en las diferentes ubicaciones, y que ellas a su vez repercuten en la supervivencia de nuestros pacientes. Esta aplicación, como digo, está ya en marcha y pretendemos tenerla finalizada para los próximos meses. En cuanto a la utilización de un PEO en Navarra, como ha dicho Vanessa, lo hemos utilizado en el apoyo a la vacunación en los meses de enero y febrero. Hemos hecho 8 despliegues en 4 localidades de Navarra durante los meses, como he dicho, de enero y febrero de 2021, y la experiencia ha sido muy buena, la verdad es que ha sido inmejorable. Hemos evitado desplazamientos de pacientes, grandes dependientes que de otra manera hubiesen tenido que desplazarse a varios kilómetros más. La experiencia nos dice que con personal entrenado el tiempo de montaje y desmontaje oscila entre 1 hora y 1 hora y media. No hemos tenido absolutamente ningún problema técnico, y lo único que hay que tener, pues bueno, cierta precaución es que en el contexto COVID en el que nos encontramos no conviene tener las puertas de los habitáculos cerradas, ya que en esas circunstancias se eleva el CO2 y puede haber problemas de transmisión del virus. En definitiva, como digo, nuestra experiencia con el UMPO ha sido muy buena. Y por mi parte, nada más, ya entrando en la época veraniega en la que nos encontramos, yo les animo a que visiten Navarra. Eskerrik asko zuen arretagatik, merci beaucoup pour votre attention, gracias por su atención, gracias por la vuestra atención.
Mila esker, Tomás, por tu intervención. Daremos paso a continuación al doctor Jorge Morales, director médico del Sistema de Emergencias Médicas de Cataluña, ya que por motivos indelegables de última hora, el gerente del SEM, Antonio Encinas, quien iba a participar en representación de la entidad, no ha podido asistir. También le acompaña Yuri Lázaro, miembro del SEM y de Galur. Así que cuando queráis. Hola, buenas tardes. ¿Me oye bien? Hola. Vale. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes a tothom. Primero que nada, transmitir que por razones imponderables el doctor Encinas no puede estar hoy presente, pero desde el SEM como organización tenemos muy claro la gran dificultad y la gran necesidad, sobre todo, de poder trabajar en conjunto con diversos protocolos que nos unen precisamente en el área transfronteriza, que es el área de mayor dispersión demográfica y con una capacidad de recursos evidentemente limitada precisamente por las características tanto geográficas como poblacionales. Dentro de lo que ya se ha mencionado, tanto por mis dos compañeros ponentes, tanto por Toulouse como por Navarra, una de las grandes dificultades que atañe a los diferentes sistemas de emergencias alrededor de las zonas transfronterizas es precisamente aquello que se puede generar en grandes catástrofes, en situaciones donde tenemos incidentes de múltiples víctimas, en situaciones donde tenemos que cooperar y darnos la mano de manera muy estrecha, porque al final la patología, las catástrofes y todo ese tipo de incidentes no conoce fronteras, ni conoce idiomas, ni conoce situaciones más allá, desde precisamente el punto donde se genera un impacto que puede desencadenar una ausencia o falta de respuesta de los diferentes sistemas. Todo lo que se ha mencionado anteriormente, tanto la cartografía como todo el proyecto en conjunto, lo que pretende es que en todo el territorio transpirenaico podamos ser capaces de dar respuesta a aquellos incidentes que tienen mayor impacto sobre nuestros pacientes, ¿no? Ahí a donde se encuentre. No sé si se ve bien esta. Los ejemplos aquí. No, se ve. A ver, disculpe, arriba tienes opciones de presentación. Bueno. Sí, es que me parece que la conexión se hace un poco inestable y disculpará. Vale, pues dale a la pestañita para intentar abrirlo otra vez. Y Me va aquí. espera, que... ¿Aquí? Vale, arriba tienes opciones de presentación. Estabas casi encima de él. Vale. Cambiar la vista es duplicar. Ahí la tienes. O cambiar. Vale. Vale. Ahí estamos. Bueno, dentro de las acciones que hemos comentado, una de las que nos implican directamente o nos impacta al SEM de Cataluña es precisamente la puesta en marcha de protocolos conjuntos de actuación en situaciones de crisis sanitaria. ¿Y esto qué quiere decir? Todo lo que hemos hecho de cartografía está muy bien, todo lo que hemos hecho de simulación está muy bien. Todo esto en la teoría es muy interesante, pero lo más importante es que nos entendamos. Ya per se hablamos idiomas diferentes, nuestros sistemas sanitarios son distintos, con lo cual intentar casar los protocolos de atención a ambos lados de la frontera y entre diferentes sistemas de emergencias con diferente tipología se hace complejo. Por eso es tan importante que los protocolos de atención sanitaria sean uniformes y sencillos para que los podamos seguir todos y cada uno de los diferentes sistemas. La otra acción que nos impacta directamente y que ya tiene alguna base en algunos
en algunos convenios de operación transfronteriza son la base sobre las cuales estamos trabajando para atender a aquellos pacientes en incidentes de múltiples víctimas y especialmente aquellos que tienen que ver con el paciente traumático. Por otro lado, también aquí se ha hablado de simulación, se ha explicado la necesidad de poder tener espacios donde desarrollar sistemas tanto de triaje como de evaluación y traslado de pacientes críticos, potencialmente críticos, y reducir este tiempo de atención y poder llevar a aquellos pacientes a los sitios donde se les pueda brindar la mejor atención o la atención más necesaria, ¿no? Y para ello, una de las acciones que lidera el SEM es la creación de un máster europeo en desastres. Evidentemente, como el impacto que hemos tenido todos los sistemas a lo largo del año pasado, bueno, pues ha generado que no todos los pasos se pudieran dar al mismo tiempo. Pero al final, una de las cosas que sí que está contemplada y que se ha trabajado muchísimo es que podamos tener un máster que englobe todos los aspectos de la catástrofe, desde la preparación, la respuesta, la recuperación, la mitigación, el aprendizaje continuo, con un contenido que no vaya solamente desde el punto de vista asistencial, sino también tenga un contenido que pueda ir más allá del asistencial que da la respuesta in situ como primera unidad de soporte vital básico, de soporte vital avanzado o medios aéreos que puedan dar cobertura sanitaria a la catástrofe, ¿no? También existe un perfil que es más de mandos intermedios o directivos que requieren tener una planificación muy estructurada de aquellos riesgos que tenemos en toda la zona transfronteriza y cómo hemos de responder precisamente a la catástrofe en diferentes niveles asistenciales y tanto de engranaje de los sistemas, no solamente a nivel de atención prehospitalaria, sino también a nivel de atención de red sanitaria y de riesgos en global, ¿no? Sabemos que no actuaremos nunca solos, sino que tenemos que engranarnos con otras organizaciones de nuestro lado de frontera o acompañados en todas las franjas fronterizas, ¿no? Evidentemente el perfil operativo que tiene que existir porque siempre es la primera persona que llega a la unidad de soporte vital básico, la unidad de soporte vital avanzado, son el perfil operativo y asistencial los que van a sustentar todo nuestro sistema. ¿Cuál es el objetivo? Que al finalizar dentro de esta beca y probablemente el trabajo en conjunto, podamos tener una titulación conjunta entre la Universidad de Barcelona, la Universidad de Toulouse y el resto de instituciones que estamos trabajando abiertamente sobre este proyecto EGALUR. Otro de los proyectos es precisamente utilizar las herramientas que han creado nuestros compañeros tanto de Toulouse como de Navarra y de Bayona para poderlas integrar al proyecto en común. Y una de las necesidades que se tiene es este camión que ya hemos visto actuar en Navarra y que hemos visto actuar en otras situaciones en Toulouse, poderlo desplegar y poder ser conocedores del potencial y las capacidades que se tiene. Para ello se han programado una serie de acciones. La primera ya es el 6 de julio en el Palacio de Congresos de Manresa para formar a toda la gente que pudiera dar uso a este vehículo en el transcurso de los siguientes meses y años. Por otro lado, también es verdad que su incorporación dentro de nuestros despliegues está muy enfocada en este año pues a toda la campaña de incendios forestales que, como sabéis, durante el verano es una constante en nuestro medio, ¿no? Y, evidentemente, la cooperación territorial en emergencias no puede estar exenta de una plataforma que nos comunique entre las centrales de comunicación de coordinación y nos dé la capacidad de ver aquel mapa cartográfico que tenemos de recursos para llevar la asistencia ahí donde se requiere en cualquier punto del eje transfronterizo, pero también de ser capaces de activarnos entre nosotros sin recurrir a solamente una llamada telefónica, oye, ¿qué tenemos de recursos? Y estar haciendo solicitudes que nos desgasten en tiempo y en forma. Lo que se intenta a través del sistema que se está desarrollando es poder localizar recursos
hacer la petición en tiempo real a las centrales de coordinación y que la central de coordinación, que es la que tiene el incidente o que ha recibido el impacto del incidente, pueda coordinar las unidades que entran dentro de su territorio y dirigirlas en tiempo real a aquellos dispositivos que tiene más adecuados para la tipología de pacientes que tiene. Por nuestra parte, a grosso modo, son las acciones que estamos liderando y en conjunto con nuestros compañeros de toda la franja transfronteriza, agradeceros la invitación. Muchísimas gracias, Jorge, gracias, Yuri, y también por haber venido a sustituir hoy a Antoni, que ya sabemos que en estos tiempos estáis de trabajo hasta arriba. Pasamos a la última intervención de esta sesión. Nicolás Arco es miembro de EGALURG en el Centro Hospitalario de la Costa Vasca, que está ubicado en Bayona, y compagina su implicación en el proyecto con la labor en el SAMU 64. Adelante, Nicolás. Buenas tardes a todos y gracias por invitarme. Al lado de mí hay el doctor de ahí que pertenece a este proyecto de Bayona. Tenemos otros dos médicos, la Rue y la Rosa, que no pueden estar con nosotros hoy día. Somos un pequeño equipo. Entonces voy ahora a compartir también la pantalla. Entonces, a propósito de Bayona, pues somos el equipo del SAMU de la Costa Vasca y muy contentos de participar a este proyecto transfronterizo. Y tenemos un centro hospitalario que está al oeste de los Pirineos, en una zona, como Tomás lo decía, con muchas fiestas y grandes eventos. Entonces, Bayona tiene mucha experiencia en la organización sanitaria de estos grandes eventos. Pues ahora ya participamos desde 20 años en las fiestas de Bayona a nivel sanitario y también actuamos con nuestros colegas de España, porque ya es la sexta vez que participamos a otro proyecto europeo transfronterizo. Entonces, somos muy contentos de participar en aquello con nuestros colegas de España y de otros territorios de Francia. En Bayona, como todos ahora, hemos utilizado también el UMPO, este hospital móvil. Y pues el primer despliegue fue en la Costa Vasca, fue a causa de la pandemia de COVID-19, entonces estaba delante de las urgencias del centro hospitalario de Bayona para acoger a pacientes sin discapacidad, sin gravedad, para ayudar al hospital que recibía los pacientes COVID. Entonces fue una selección de pacientes COVID y no COVID. Entonces fue una experiencia para un triaje de flujo masivo. Entonces hemos tenido como 266 pacientes entre el 9 de noviembre al 5 de diciembre de 2020. Pues bastante jóvenes porque eran sin discapacidad y sin gravedad, sobre todo traumatología. Entonces hemos trabajado con muy buenas condiciones. Y fue una situación atípica, pero una muy buena experiencia. Entonces, gracias a nuestros colegas de Toulouse por haber trabajado en este hospital móvil, hemos desarrollado más cosas en esta herramienta. En nuestra región hay muchas lluvias, entonces hemos trabajado en esta impermeabilidad y también hemos trabajado en la accesibilidad para que otros pacientes con un poco de discapacidad puedan entrar. Entonces, pacientes con movilidad reducida han podido entrar. Hemos trabajado en aquello. Ha sido una muy buena experiencia y hemos sido muy contentos de haber participado.
Y luego, como os he dicho, Bayona se ha integrado en este proyecto por su experiencia en grandes eventos. Entonces, hemos tenido un proyecto europeo y hasta internacional sobre los dispositivos sanitarios desplegados para grandes eventos como las fiestas de Pamplona o de Bayona o las otras fiestas nacionales en Estados Unidos o la fiesta de la cerveza, Oktoberfest o no sé qué. Entonces, eventos con millones de personas. Nuestra idea era tener viajes de estudios en otros países y desafortunadamente a causa de la pandemia no hemos podido hacerlo, como lo dijo Tomás antes, pero el objetivo es de ofrecer algunas directrices europeas o internacionales sobre cualificación de riesgos para cualquier tipo de evento religioso, de deporte o lo que sea. También participamos a este proyecto de cartografía dinámica, entonces no voy a repetir los intereses de esta cartografía sobre los recursos que hay, sobre saber cuáles son los accesos a los recursos en un cierto momento. Entonces nosotros alimentamos la cartografía para hablar de los eventos que hay en este territorio y hablar con las organizaciones de estos grandes eventos, y también intercambiamos con otros socios para armonizar nuestras prácticas en estos grandes eventos, pero es algo que ya hemos hecho desde mucho tiempo con Pamplona, con desplazamientos transfronterizos. Entonces quisiéramos amplificar este tipo de cosas para los grandes eventos. Entonces, aquí otras imágenes de nuestro proyecto en Bayona. Vamos a hablar de la caja amarilla que veis aquí, que no es una caja, que es un puesto móvil de regulación, que es un poco el hermanito del Lumpeo, del hospital móvil. Es la parte de innovación y tecnología que hemos creado. Entonces hemos creado esa unidad móvil autónoma de coordinación y gestión médica para catástrofes o grandes eventos. Entonces desplegamos esta unidad de coordinación médica al lado del hospital móvil para una complementariedad. Entonces es un punto neurálgico de comunicación y logística médica entre el lugar de la catástrofe, el hospital móvil y los centros hospitalarios y otros centros de atención. Entonces podemos manejar, gestionar la catástrofe in situ sin llevar o sin traer el catástrofe a los centros hospitalarios y otros centros de atención. Entonces, la idea es gestionarlo en el sitio mismo donde ocurre. Entonces, esta unidad móvil de coordinación tiene una red radioautónoma, satélite e internet. Entonces, podemos comunicar con todos los SAMUs y otros centros de coordinación y hospitales. Y así podemos gestionarlo todo in situ. También ha sido desarrollado en Toulouse, con nuestros colegas de Toulouse. Siempre trabajamos en conjunto. Y así podéis ver cómo se transporta la unidad móvil con ese tipo de coche. Y también tiene una autonomía eléctrica y radio y satélite. Entonces, la podemos llevar al lugar de la catástrofe y construir una red de comunicación local inmediatamente con sistemas autónomos y automáticos. Es muy sencillo de utilizar. Y entonces queremos que esta unidad sea usada en grandes eventos cuando volverán a ser después de la pandemia, y también que esa unidad vaya con otros colegas para que se desarrolle más y que la puedan probar, y que así
para compartir nuestras herramientas. Falta solo aquí una antena satélite y luego todo el mundo podrá utilizar esta herramienta. Así pues, es el final de mi presentación. Somos súper orgullosos de participar en este proyecto. En Bayona somos muy activos y súper contentos de participar con los colegas de España y Francia. Muchas gracias. Gracias, Nicolás. Gracias, Fabrice, por estar ahí, bueno, por vuestro trabajo. Como he dicho al principio, bueno, acabadas las intervenciones, vamos a abrir ahora el turno de preguntas y respuestas. Bueno, tenemos una para las entidades de la parte francesa. La voy a leer y después procederéis a responder. Hola y enhorabuena por este proyecto que se podría desplegar en toda la frontera y enhorabuena por la adaptación con la crisis sanitaria. Entonces, una pregunta. ¿Estáis obligados de cambiar de equipos médicos entre las fronteras o son los equipos de Tolosa que han vacunado en Navarra o son los equipos de Navarra que han vacunado en Navarra? Nicolás, Vanessa, ¿podéis quitaros la cámara y el micro y responder, por favor? Sí, pues entonces, a propósito de la vacunación en Navarra, los equipos de Toulouse no han ido a Navarra, fueron solo los equipos de Navarra que han gestionado esta vacunación. Nosotros solo hemos dejado este hospital móvil y les hemos formado con el despliegue de este hospital móvil y luego el equipo navarro ha sido totalmente autónomo organizando la vacunación. Tomás, ¿quieres añadir otra cosa? Sí, yo complementando lo que ha dicho Vanessa, efectivamente Toulouse nos dejó el hospital móvil durante 1 mes y medio y nos acogió durante unos días para que nuestra gente aprendiese a desplegar el equipo. Nosotros les agradecemos muchísimo a Toulouse la amabilidad que tuvieron y lo bien que lo hicieron, lo de enseñar a nuestra gente a desplegar, porque luego cuando volvieron a Navarra no tuvieron ningún problema. Pero los profesionales que hicieron la vacunación de los pacientes dentro del hospital móvil eran del Servicio Navarro de Salud. Gracias por responder. Gracias a Jean-Louis Valls, que nos ha hecho la pregunta. Cristina Igua pregunta también sobre la UNPEO. ¿Podemos imaginar la creación y uso de más unidades de la UNPEO que se desplacen por el territorio POCTEFA? Es decir, ¿se prevén más camiones? Gracias por todo. Quizá, Vanessa, ¿quieres contestar esta pregunta? Sí, claro. Pues colaboramos con la empresa CGLE que ha desarrollado este UNPEO con nosotros. El UNPEO es un prototipo único y sé que otras regiones en Francia se han enseñado un interés, han manifestado un interés y van a pedir otras unidades. Entonces, es un proyecto que tenemos de amplificar el desarrollo y la creación de otros hospitales móviles a partir de este concepto. Muy bien, muchas gracias. Esta pregunta va dirigida al SEM. ¿Cómo surge el máster o qué experiencias previas han llevado a concebir esta formación conjunta en medicina de urgencias? Y junto a esta pregunta, otra, ¿está previsto que se incorporen más universidades o instituciones fuera de los centros implicados directamente en EGALUR? Quizá un futuro. Bueno, la concepción del máster surge porque existen una cantidad no despreciable de diferentes másters, valga la redundancia, de medicina de urgencias, de medicina crítica, son diferentes escuelas que intentan llevar la parte de la atención prehospitalaria
y una pequeña parte de lo que es específicamente la medicina de catástrofes o incidentes en múltiples víctimas. Lo que, explorando en el mercado de formación universitaria dirigida a diferentes perfiles profesionales, como ya hemos dicho, ¿no? Desde el asistencial, técnico de emergencias de un soporte vital básico, hasta la alta especialización de diversas tipologías que tenemos. Lo que es verdad es que existe muy poca oferta formativa respecto a cómo nos tenemos que organizar cuando tenemos un incidente de múltiples víctimas, cómo enlazarnos con otros servicios que están próximos a nosotros. Puede ser, en nuestro caso, básicamente con bomberos, con policía, con diferentes policías, ¿no? Y otros cuerpos de emergencias, cómo hacer la planificación, y lo hemos visto todos con el COVID, ¿no? Ha habido un impacto muy grande sobre diferentes organizaciones y la capacidad de respuesta del sistema se ha tenido que adaptar indudablemente a una situación que aún se sostiene en el tiempo. Y todo el aprendizaje de diferentes incidentes a lo largo de los años hace plantearnos la capacidad de respuesta de las organizaciones, y la capacidad de respuesta de las organizaciones no solamente está en aprender a triar o aprender a desarrollar una determinada técnica que se implante en un paciente en concreto o en un grupo de pacientes, sino a identificar los riesgos tecnológicos o naturales, a identificar las capacidades asistenciales de la región y del sistema sanitario en concreto, a identificar aquellas sinergias que podemos tener con sistemas que están a nuestro alrededor, y eso no se en ningún espacio formativo hoy en día. La respuesta a la segunda pregunta, es muy complejo hacer un mapa que nos permita llegar a ser 4 o 5 universidades, porque los requisitos que nos pide Europa para ellos, evidentemente, son muy, muy importantes. ¿Cuál es la estrella polar a donde queremos llegar con el máster? Evidentemente, hacer una alianza entre no una o dos universidades, como en el caso de Universidad de Barcelona, Universidad de Toulouse, sino que seamos varias universidades de nuestro entorno y varios sistemas de nuestro satélite en donde estamos trabajando a nivel transpirenaico, y efectivamente generar un máster Erasmus Mundus donde su capacidad de desarrollo, investigación, docencia y traspase no solo las fronteras, sino que nos permita aprender y enriquecernos de las experiencias de otros sistemas, y precisamente del aprendizaje quizá más importante de nuestras vidas, que ha sido como sistemas, que ha sido precisamente este último año y medio que hemos vivido con la COVID. Pero no solo eso, todos hemos tenido incidentes en múltiples víctimas, ya sea intencionados o devenidos de riesgos tecnológicos o naturales, y este aprendizaje hay que volcarlo en la capacidad de respuesta del sistema en general, y no solamente de aquellas unidades que atienden en primera instancia, ¿no? Es fundamental el ir progresando. Lo que pasa es que el camino, evidentemente esta es la primera semilla, sino el camino es bastante largo. Sí, la respuesta es sí, tenemos planes de que esto llegue a todas las regiones transfronterizas, no solo de aquí, sino que tengamos socios de otras partes del mundo que nos puedan ayudar a enriquecernos de sus diferentes experiencias, ¿no? Gracias, Jorge, de nuevo. Gracias, Yuri, también. Voy a leer una última pregunta que nos han formulado. Buenas tardes. Con respecto a la base de datos de la que ha hablado el profesor Belzunegui, ¿es una base de datos con acceso privado para los centros socios? ¿Se podrá acceder a ella desde otros hospitales y poder utilizar la información que hay en ella? Bueno, ahora mismo es una base que está restringida, que va a ser restringida a los socios, a los hospitales socios. El objetivo es que la explotación que se haga de los datos que existen revierta en beneficio de las estructuras o de los sistemas de emergencia de los hospitales socios. O sea, ahora mismo la respuesta es que no será de acceso público y estará restringida a los socios.
Gracias, Tomás. Con esto vamos a finalizar el webinar. Voy a dar por último también paso a Vanessa. Será ella quien dé cierre a esta sesión de hoy. Si os han quedado dudas por resolver, os voy a dejar en el chat en la web de EGALUR, a través de la cual podréis enviarnos las preguntas a nuestro correo. Muchísimas gracias a todas las personas que habéis asistido. Ha sido un placer estar yo hoy aquí y bueno, y nos agrada mucho también ver que habéis sido muchos los que os habéis conectado. Y bueno, Vanessa, te cedo la palabra. Gracias. Gracias, Vidat. Pues quería agradecer a Navarra Biomed por haber organizado este webinar. Ha sido un gran placer para el CHU de Toulouse de presentar los progresos del proyecto EGALUR y de enseñar la colaboración que tenemos ahora con nuestros socios de España y de Francia. Para resumir, pues hemos desarrollado herramientas de innovación para pacientes y profesionales de medicina de urgencia. Estamos un poco más de la mitad del proyecto porque se inició en diciembre 2019. Tenemos ahora un año para terminar este proyecto y durante este año va a ser una fase operacional para implementar esas innovaciones y también hacer demostraciones con ejercicios de simulación y de catástrofes. También vamos a tener un workshop el 7 de octubre de este año y también un congreso internacional que será en mayo 2022, al final del proyecto. Para terminar, lo que queríamos decirse es que obviamente vamos a tener un EGALUR 2, que será para la próxima programación POCTEFA, y entonces será la continuidad de las acciones que hemos hecho hasta ahora. Tenemos algunas ideas ahora de la orientación de este EGALUR 2, entonces esperemos que nuestros socios de ahora van a continuar la aventura con nosotros y que vamos también a implementar nuevas acciones. Gracias a todos y todas y hasta luego.